Bienvenidos a Vistazo a lo desconocido. ¿Estás listo para las historias que hoy tengo preparado para ti? Adéntrate y da un vistazo a lo desconocido. Comencemos. Virovkina Cave. A 7.257 pies de profundidad, Virovkina Cave es la cueva más profunda de la Tierra. La cueva es tan profunda que toma más de 4 días y miles de pies de cuerda para descender a su inmensa profundidad. Y sin duda, ¿cuál sería la cueva más profunda sin un par de incidentes horrorosos? Estas son esas historias. En la frontera de Rusia y Georgia es una cordillera conocida como las montañas del Cáucaso. Esta cordillera es notable por algunas razones. Primero, es el hogar de la cumbre más alta de Europa, el monte Belarus, a 18.500 pies. Entonces, en el lado occidental de la región de Abjasia es una submanga de las montañas del Cáucaso, conocida como la cordillera Garra. Hay algunas montañas de tamaño decente en esta área también. La más alta entre ellas es poco más de 11.000 pies. Pero esta área es notable por otra razón. La cordillera Garra es principalmente una cordillera caliza tallada por ríos sobre su historia geológica. Pero esta zona es notable por otra razón. La cordillera de Garra es principalmente una cordillera de piedra caliza, tallada por ríos sobre su historia geológica. Los ríos prehistóricos crearon un montón de cañones profundos y las cuevas más grandes de la Tierra que actualmente se conocen. De hecho, las montañas de Garra son el hogar de 4 de las cuevas más profundas en cualquier lugar de la Tierra. Y la más profunda de estas es Virovkina Cave, a más de 7.000 pies de profundidad. Para contexto, eso es lo mismo que apilar 23 estatuas de la libertad en la cima de una de otras. La entrada a Virovkina Cave también está situada en una altitud de 7.500 pies, lo que significa que tienes que subir una montaña literal para llegar a ella. Una vez que estás allí arriba, todavía estás rodeado por los acantilados rocosos de las cordilleras, y luego en medio de estos acantilados es un agujero de aspecto bastante notable en el suelo. Es obvio que es la entrada a una cueva, pero nunca esperas que descienda por más de 1 milla en la tierra. Una vez que estás arriba, todavía estás rodeado por los acantilados rocosos de las cordilleras, y luego, en medio de estos acantilados, es un agujero de aspecto bastante notable en el suelo. Es obvio que es la entrada a una cueva, pero nunca se espera que descienda por más de 1 milla en la tierra. Cuando la entrada fue descubierta por primera vez en 1968 por un grupo de cavernícolas, solo descendieron a una profundidad de 377 pies antes de volver a la superficie. Luego, en 1983, la cueva fue descubierta por segunda vez por un equipo separado de espeleólogos del Club Especial de Parado de Moscú. Durante los próximos 3 años, una serie de expediciones empujaron la profundidad alrededor de 1.400 pies, pero luego, por razones que no están claras, no hubo más expediciones hasta el año 2000. El trabajo se reanudó de nuevo ese año, pero tomaría todo el camino hasta 2015 para descubrir un nuevo pozo que desbloquearía la verdadera profundidad de la cueva de Virovkina. Durante los siguientes 3 años, una serie de expediciones empujaron la profundidad alrededor de 1.400 pies, pero luego por razones que no están claras, no hubo más expediciones hasta el año 2000. El trabajo se reanudó de nuevo ese año, pero tomaría todo el camino hasta 2015 para descubrir un nuevo pozo que desbloqueara la verdadera profundidad de la cueva de Virovkina. En 2017, ampliaron la profundidad máxima de la cueva de 1.400 pies hasta 7.200 pies y mapearon más de 17 kilómetros de túneles y pasajes. Finalmente, en marzo de 2018, el punto más profundo oficial de la cueva fue descubierto en el fondo de un lago subterráneo, donde la cueva se encuentra con la mesa de agua, dando a la cueva de Virovkina una profundidad total de 7.257 pies, o 2.212 metros. 6 meses más tarde, en septiembre, el equipo de Parado regresó una vez más para seguir explorando la cueva, y esta vez se unieron a ellos los fotógrafos Bobby Stone y Jefe Yaid. 6 meses más tarde, en septiembre, el equipo de Parado regresó una vez más para seguir explorando la cueva, y esta vez se les unieron los fotógrafos Bobby Stone y Jefe Yade. Fue este mismo equipo de cavernícolas de clase mundial del Parado Club el que hizo todos los descensos seminales de Virovkina y de las otras cuevas profundas de la cordillera de Garra. Liderado por el líder del equipo Pavlov Davidov, esta expedición regresaría al fondo de la cueva de Virovkina
para recoger muestras de algunas de las especies potencialmente no descubiertas y explorar algunos de los pasajes horizontales prometedores en el fondo de la cueva. Todo mientras que Bobby y Jefe documentan todo. Ahora, en una cueva ordinaria de profundidad moderada, donde puedes descender y ascender en un solo día, todavía estarías trayendo una cantidad decente de equipo, porque necesitas comida y un montón de equipo de escalada para cada persona del equipo. Ahora, en una cueva ordinaria de profundidad moderada, donde puedes descender y ascender en un solo día, todavía estarías trayendo una cantidad decente de equipo porque necesitas comida y un montón de equipo de escalada para cada persona en el equipo. En cuevas tan grandes como la cueva de Birovkina, el descenso es más similar a una expedición que esperarías ver al subir a una montaña alta. Si alguna vez has visto algo relacionado con el Monte Everest, es posible que hayas oído hablar del sistema multicampamento. Estos campamentos se establecen más y más arriba en la montaña para almacenar comida y equipo y para que los escaladores duerman y se queden en medio de la escalada. Para expediciones de varios días en una montaña o en una cueva suficientemente profunda, la cantidad de equipo se convierte en demasiado para transportar en un solo momento. La gente tiene que subir y bajar con antelación para transportar la carga después de la carga del equipo necesario para asegurar un intento seguro. Y la cueva de Birovkina no es diferente. La gente tiene que subir y bajar de antemano para transportar la carga después de la carga del equipo necesario para asegurar un intento seguro. De hecho, debido a lo profundo que es, tiene un total de 6 campamentos en varias profundidades en el camino hacia el fondo. Desde la entrada, los escaladores tienen que ponerse ropa especial, arneses y cascos fijos con faros. Luego descienden por el primer pozo en la oscuridad y se mueven a través de series de túneles apretados y pasajes para llegar al primer campamento a 2000 pies. Este campamento es un campamento permanentemente instalado, donde equipos y equipo se almacenan durante todo el año para emergencias. Luego, en el transcurso de los próximos 4 días, Bobby, Jefe y el Club Sepelio Parado hicieron su camino hacia el campamento 6, todo el camino hacia abajo, a 6.900 pies. Luego, en el transcurso de los siguientes 4 días, Bobby, Jefe y el Club Sepelio de Parado se dirigieron al campamento 6 en todo el camino a 6.900 pies. En su camino, la temperatura era solo unos pocos grados por encima de la congelación. Se arrastraron a través del barro y el agua, apretones imposiblemente apretados, y bajaron abajo 100 pies pozos sobre nada más que aire. Los miles de pies de cuerdas que solían hacer el descenso eran su único medio de transporte dentro y fuera. Luego, finalmente, pusieron pie en el campo de arena plana, 6 establecidos en un gran túnel horizontal. Este sería su hogar para el resto de la expedición. Durante los 3 días siguientes, el equipo salió de su campamento para completar todas las tareas que habían planeado. Uno de ellos era llevar a Bobby y Jefe al lago, que se sienta en el fondo. Una de ellas era llevar a Bobby y Jefe al lago, que se sienta en el fondo. Cuando llegaron allí, se quedaron atónitos al ver esta hermosa agua turquesa rodeada de piedra caliza negra. El lago es de 50 pies de largo, 25 pies de ancho, y es en realidad 28 pies de profundidad. Si no para las luces que trajeron, se sentaría allí en completa oscuridad, totalmente sin color. En el día 7, todo todavía iba en la corte, y para planificar, y ese día, 2 de los miembros del equipo tuvo que salir temprano para tomar un vuelo a casa. Cuando se levantaron al campamento 3, había una tonelada de agua que se derramaba en la cueva. Una tormenta masiva en la superficie había causado un pulso de inundación para enviar miles de litros de agua corriendo adentro. Dentro de estas cuevas no se puede realmente comunicarse inalámbricamente debido a las capas gruesas de roca, así que en lugar de las cavernas tienen que correr una línea física toda la longitud de la cueva para comunicarse. Dentro de estas cuevas no se puede realmente comunicarse de forma inalámbrica debido a las gruesas capas de roca, por lo que en lugar de ello, los cavernícolas tienen que correr una línea física de toda la longitud de la cueva para comunicarse. Los 2 miembros del equipo inmediatamente aprovecharon el cable para advertir a los demás sobre el pulso de inundación en su camino. En el campamento 6 no estaban todos preocupados cuando recibieron la llamada inicialmente. Los pulsos de inundación son algo común que los cavernícolas tienen que preocuparse.
Un solo litro de lluvia es de 1 litro por metro cuadrado, lo que significa que un solo kilómetro cuadrado recibe 1000 litros de agua si cae solo 1 litro de lluvia. En lluvia fuerte, ese número es significativamente más alto. Toda esta agua entonces estalla en cuevas, en volúmenes igualmente enormes, y puede durar horas, dependiendo del volumen de lluvia y de cuánto tiempo llueva. Una vez más, no estaban todos preocupados cuando recibieron la llamada. De nuevo, no estaban tan preocupados cuando recibieron la llamada por primera vez. El grupo Parábola es de clase mundial, y su plan era monitorear el nivel del agua y luego planificar en consecuencia. El campamento 6 había sido instalado desde el eje vertical principal en lo que parecía ser un área alejada del flujo de agua. También era a 6.900 pies, mientras que la profundidad total era de más de 7.200 pies. Para que el agua los alcanzara, tendría que llenar 300 pies de pasajes debajo de ellos antes de que llegara a ellos. Cerca de media hora después de recibir la llamada, escucharon el primer sonido de agua acercándose. Comenzó como un ligero rugido y lentamente creció como un tren acercándose. Cuando estaba a punto de llegar al campamento, era tan ruidoso que estaba casi ensordecedor. Toda la cueva temblaba como un terremoto constante. Obi acababa de empezar el desayuno cuando el ruido realmente comenzó, y él y los demás salieron corriendo de sus tiendas para ver la tormenta que se aproximaba. Al girar sus faros hacia el pozo vertical, una manguera de agua se derramó. Obi estaba allí con la boca abierta y casi dejó caer la comida que estaba sosteniendo. No tan experimentado como el equipo de previo, Obi estaba realmente preocupado por el volumen y la velocidad del agua corriendo hacia adentro. Pero de nuevo, el lugar en el que estaban estaba completamente seco, así que trató de mantenerse calmado como sus camaradas rusos. Cerca de 2 horas en la inundación, sin señales de que se desaceleraba, uno de los miembros del equipo notó un sonido Göring proveniente de un pequeño agujero cerca de la tienda. A unas 2 horas de la inundación, sin señales de que se desaceleraba, uno de los miembros del equipo notó un sonido de gorgoteo que venía de un pequeño hoyo cerca de la tienda. Miró hacia el hoyo y no pudo ver nada de agua, pero pensó que debía decirle al jefe del equipo de todos modos. Pavel estuvo de acuerdo en que esto era un poco preocupante, así que decidieron ir a ver a un sifón cercano para ver cuánto había subido la mesa de agua. Volvieron unos 5 minutos más tarde y miraron al hoyo una vez más. Esta vez no solo podían ver agua, sino que se elevaba tan rápido que se estaba soltando contra las paredes y casi saliendo del hoyo. El miembro del equipo miró hacia atrás a Obi, y Obi vio que su cara se había vuelto completamente blanca. Inmediatamente sabía que esto significaba que tenían que irse y marcharse inmediatamente. Con el sonido del agua todavía casi ensordeciendo, todo el infierno se había desatado en el campamento. Inmediatamente sabía que esto significaba que tenían que irse y marcharse de inmediato. Con el sonido del agua todavía casi ensordecedor, todo el infierno se desató en el campamento. Nadie esperaba salir ese día, pero ahora todo el mundo estaba corriendo por ahí empacando un equipo central. Obi y Jefe tiraron de sus trajes de látex sobre su capa base de lana. Después de eso, se resbalaron en sus conchas y arneses resistentes a la abrasión. Obi entonces tomó la dura decisión de dejar todo su equipo de cámara y artículos personales, literalmente decenas de miles de dólares de equipo. Sabía que no podía correr el riesgo de ser ralentizado, o podría costarle la vida o la vida de uno de sus compañeros de equipo. Sacó todas las tarjetas de memoria de las cámaras, las colocó en una bolsa de cremallera y luego se las metió en su traje de látex. Al menos, pudo salvar todas las fotos que había tomado. Sacó todas las tarjetas de memoria de las cámaras, las colocó en una bolsa con cierre de cremallera y luego las metió en su traje de látex. Al menos, pudo guardar todas las fotos que había tomado. Con eso, llamó a los demás que él y Jefe empezarían su olor, y luego comenzaron con el eje vertical, fuera del campo de inundación, rápidamente 6. Esta sería la última interacción que tendrían con los rusos en el campo 6. Los miembros restantes del equipo de Bravo esperarían al líder del equipo Poseyó antes de comenzar su olor. Como Obi y Jefe hicieron su camino a las cuerdas verticales, llegaron a una travesía estrecha, casi como un puente que iba a lo largo de una pared.
Antes de la inundación, la cámara junto al puente era de 60 pies de profundidad y 25 pies de ancho de nada más que aire. Ahora estaba casi completamente inundado, casi subiendo por el lado del puente. Antes de la inundación, la cámara al lado del puente era de 60 pies de profundidad y 25 pies de ancho, de nada más que aire. Ahora estaba casi completamente inundada, casi subiendo por el lado del puente. Al final de esta estrecha travesía donde las cuerdas verticales y la fuente del agua que vierte en la cueva, Obi entró en la cascada, vertido desde el pozo, y cortó sus ascendentes a la cuerda. Luego puso su cabeza hacia abajo, tomó una respiración profunda y comenzó a torcer su camino hacia arriba la cuerda como el agua lo golpeó desde arriba. El agua estaba bajando tan fuerte que se sentía como si lo estuviera aplastando y sofocando. Era literalmente como su cabeza estaba siendo aplastada en sus hombros. Afortunadamente, él fue capaz de meter su barbilla, que permitió que el agua se fuera corriendo de su casco y crear un pequeño bolsillo de aire para que respirara. Afortunadamente pudo arropar su barbilla, lo que permitió que el agua saliera corriendo de su casco y crear un pequeño bolsillo de aire para que respirara. Concentrándose solo en la cuerda blanca directamente enfrente de su cara, movió a sus ascendentes hacia arriba rítmicamente tan rápido como pudo. Finalmente, llegó a un área con un pequeño afloramiento que podía pisar y salir de la cascada para mirar hacia arriba. Vio que la cuerda salía de un agujero del tamaño de un hombro en las rocas, pero que también era la fuente del agua. Saliendo de este pequeño agujero, era una manguera de agua que parecía tomar todo el espacio. Pensó para sí mismo que no había manera de que fuera capaz de hacerlo a través de ese intenso aguacero. Al mismo tiempo, no podía simplemente detenerse. Era el escalador principal. Todos los demás subían detrás de él y no se sabía cómo era el agua abajo. Él era el escalador principal. Al menos tenía que tratar de hacerlo a través. Cuando llegó al agujero, la fuerza del agua era tan fuerte que solo era capaz de empujar a sus ascendentes un par de pulgadas a la vez. Finalmente, lo hizo a través del apretón, y luego se dio cuenta de que Jefe tendría que hacer lo mismo. No tenía idea de si Jefe sería o no capaz de hacerlo, así que simplemente siguió subiendo tan alto como podía salir del camino. En su pánico, no se había dado cuenta de que esta nueva sección de la cueva era en su mayoría seca. El agua fluía por una ruta diferente hacia el apretón, así que estaba relativamente a salvo donde estaba. Pero debido a que estaba tan lleno de adrenalina, estaba sin mente subiendo para su vida tan rápido y tan alto como podía. Pero debido a que estaba tan lleno de adrenalina, él estaba escalando sin pensar para su vida tan rápido y tan alto como podía. Finalmente, se dio cuenta de lo que estaba haciendo cuando Jefe le gritó que bajara la velocidad. Saliendo de ella, se detuvo y esperó a que Jefe se pusiera al día antes de que continuaran. Cuando Jefe le alcanzó, su cara estaba blanca, sus ojos abiertos, pero exclamó que estaban al menos vivos. Los dos se preguntaban silenciosamente si se podía decir lo mismo para el equipo de Parado abajo. Bobby y Jefe finalmente llegaron al campamento 5 a 600-200 pies, donde esperaban, esperando que vieran a los rusos en cualquier momento. Como la cueva continuaba temblando a su alrededor, de vez en cuando miraban hacia abajo por el borde del abismo. Miraculosamente, abajo vieron un solo faro lentamente subiendo por el pozo. Cuando finalmente estaba lo suficientemente cerca, se dieron cuenta de que era André. Milagrosamente, abajo, vieron un solo faro que subía lentamente por el pozo. Después de subir al campamento, le preguntaron si había visto a los demás y simplemente sacudió la cabeza en silencio. Todos se sentaron allí pensando en el peor de los casos. Abajo, cuando Pavel regresó del sifón, el puente que Bobby y Jefe habían cruzado estaba completamente sumergido. El resto de los miembros del equipo tuvieron que nadar realmente para llegar a las cuerdas verticales. El último en nadar era Pavel, y al salir, la cámara se había convertido en un vórtice giratorio. Toda el agua que drenaba más profundo dentro de la cueva se había convertido en un remolino gigante. Cuando lo atravesó, le dio vueltas y tuvo que nadar duro para llegar a la línea. Cuando él fue a través de él, le dio vueltas y tuvo que nadar duro para llegar a la línea. Cuando ellos estaban subiendo, todos los pasajes más profundos estaban completamente sumergidos en el agua. Entonces, 15 minutos después de que André emergiera, 5 luces más podían ser vistas subiendo por el pozo. Uno por uno, todos los miembros restantes del equipo de Parado llegaron hasta el campamento 5. Bobby los vio ascender fuera del paso inundado
y no podía creer los fuertes y capaces que eran. Un miembro del equipo incluso llevaba una estufa y 4 sacos de dormir pegados a su arnés. Pensó para sí mismo lo contento que estaba de que él y Jefe hubieran ido primero. Si ellos hubieran sido los que habían subido por última vez, es probable que no hubieran sobrevivido. Y luego, cuando subieron al campamento, estaban rápidamente en la tienda tomando café y riendo de toda la ordalía. Bobby, por otra parte, todavía estaba completamente asustado. Y luego, cuando subieron al campamento, rápidamente estaban en la tienda tomando café y riéndose de todo el calvario. Bobby, por otro lado, todavía estaba completamente asustado. Durante horas se negó a quitar su equipo y siguió mirando hacia abajo en el abismo para ver si el agua seguía subiendo. 200 pies por encima de ellos era un paso horizontal que necesitaban pasar para moverse más alto a la cueva. Normalmente ya está medio lleno de agua y tienes que arrastrarte a través de ella. Con todas las inundaciones, estaba completamente lleno de agua. Mientras la inundación continuaba, estaban atrapados y solo tenían que esperar que el agua no continuara subiendo más alto. Pavel aseguró a Bobby que esperarían hasta la mañana para dejar el agua clara, y luego sobre el curso de las siguientes 16 horas del campamento, el rugido del agua murió lentamente. Pavel aseguró a Bobby que esperarían hasta la mañana para dejar el agua clara, y luego, durante las siguientes 16 horas del campamento, el rugido del agua se desplomó lentamente. El pulso de la inundación finalmente duró un total de 20 horas, y fue el resultado de una semana de lluvia, seguido por una sola tormenta severa. La semana de lluvia había saturado completamente el suelo, por lo que para el momento en que ocurrió la tormenta, el agua se vierte incesantemente en la cueva Heroína. Más tarde, un taxista se enteró de que las gotas de lluvia de la tormenta habían sido del tamaño de níquel. Esta era en realidad una buena experiencia de aprendizaje para el equipo. Anteriormente habían estado operando bajo el supuesto de que la cueva solo se inundaba en invierno. Después de la expedición, se pusieron en marcha planes para mejorar la vigilancia de la superficie para vigilar la lluvia. Habían estado operando previamente bajo el supuesto de que la cueva solo se inundaba en el invierno. Después de la expedición, se pusieron en marcha planes para mejorar la vigilancia de la superficie para observar la lluvia. Otro campamento se instaló en la cámara inferior para proporcionar otro punto de escape en caso de inundación, y a pesar de que esta expedición se cortó, habían completado esencialmente todo lo que se había propuesto hacer. Se habían explorado y mapeado nuevos pasajes, se habían tomado muestras de especies rupestres, y aunque el equipo de la cámara fue destruido, todas las imágenes fueron preservadas. Pero este no sería el último accidente en ocurrir en la cueva de Heroína. 2 años más tarde, en noviembre de 2020, algunas personas que exploraban la zona se dieron cuenta de una cuerda fija a la entrada de la cueva. Esto es típicamente un gran no-no en la cueva en el mundo, porque entonces cualquiera puede acceder a la cueva y potencialmente resultar herido o perdido si no están preparados. Esto es típicamente un gran no en la cueva en el mundo, porque entonces cualquiera puede acceder a la cueva y potencialmente salir herido o perdido si no están preparados. 8 meses más tarde, el 4 de agosto de 2021, el mismo equipo de parado regresó para continuar su trabajo en la cueva de Heroína. Descendieron a la cueva como lo habían hecho 3 años antes, pero luego a 1300 pies encontraron un par de crampones y un hacha de hielo. Esto no tenía sentido. Este equipo no podía simplemente haber caído en la cueva desde la entrada. No había caídas rectas a donde se encontró el equipo. Esto significaba que alguien tenía que haber entrado en la cueva, y profundo en la cueva. Continuaron todo el camino hasta el campamento permanente a 2000 pies, luego al segundo campamento a 3200 pies, y luego todo el camino a 3600 pies, a la mitad de la cueva más profunda de la Tierra. Encontraron el cuerpo mal descompuesto de un hombre. Continuaron hasta el campamento permanente a 2000 pies, luego hasta el segundo campamento a 3200 pies, y luego a 3600 pies, a mitad de camino hacia la cueva más profunda de la Tierra. Encontraron el cuerpo mal descompuesto de un hombre. Llevaba monos de camuflaje, botas de trekking, un casco, tenía 2 teléfonos celulares y todavía estaba atado a la cuerda que había usado para descender a la cueva. Por la mirada de la descomposición, había estado allí durante meses. Aunque no tenía idea de lo que le había ocurrido cuando fue encontrado,
Las autoridades pudieron identificar al hombre como Sergei Krause, de 37 años de edad, usando la base de datos de una persona desaparecida. Luego, utilizando la información de los teléfonos celulares encontrados en él, fueron capaces de averiguar lo que había ocurrido que había llevado a su muerte. Sergei vivía en la ciudad de Sochi, Rusia, justo al este de la frontera rusa con Georgia, y a unas 2 horas de la entrada a la cueva de Verovkina. Luego, utilizando la información de los teléfonos celulares que se le encontraron, pudieron averiguar lo que había sucedido que llevó a su muerte. Sergei vivía en la ciudad de Sochi, Rusia, justo al este de la frontera rusa con Georgia, y a unas 2 horas de la entrada a la cueva de Verovkina. Era un ávido al aire libre, y a menudo iba a expediciones en solitario para explorar el desierto. El 1 de noviembre de 2020 se despidió de su familia como siempre lo hacía cuando iba a una de estas expediciones en solitario, y luego partió hacia las montañas Guerra. Tampoco les dijo a dónde iba, a pesar de que se dirigía a un lugar en el que menos gente había puesto un pie que la Estación Espacial Internacional. Basado en los documentos y capturas de pantalla encontradas en su teléfono, parece que Sergei había pasado casi un año planeando este viaje. Tampoco les dijo a dónde iba, a pesar de que se dirigía a un lugar en el que menos gente había puesto un pie que la Estación Espacial Internacional. Sobre la base de los documentos y capturas de pantalla encontrados en su teléfono, parece que Sergei había pasado casi un año planeando este viaje. Había impreso mapas y materiales de las expediciones realizadas por el equipo de Parado, específicamente para navegar hacia abajo en la cueva. Primero, hizo el ascenso a las montañas a la entrada de la cueva, utilizando sus crampones y hachas de hielo. Luego, fijó una cuerda en la abertura y descendió a la oscuridad de la cueva de Verovkina. Utilizando la información que había reunido del equipo de Parado, llevó todo su equipo en 3 bolsas de transporte a través de los túneles y pasajes estrechos. Luego, utilizando una celosía para el remitente, viajó por los enormes ejes verticales completamente solo. Usando la información que había reunido del equipo de Parado, llevó todo su equipo en 3 bolsas de transporte a través de los túneles y pasajes estrechos. Lo hizo con éxito hasta el primer campamento, y luego dejó parte del equipo descubierto más tarde por el equipo de Parado, y luego procedió casi directamente al segundo campamento. Fue determinado por el experimento encontrado en el sitio que vivió en el segundo campamento durante una semana antes de descender más allá en la cueva. Desde el segundo campo, las cosas se pusieron un poco más difíciles. Más allá de ese campamento, hay algunos ejes verticales más grandes y técnicamente más desafiantes. Además, la cueva se vuelve significativamente más húmeda desde ese punto en adelante. Como cualquier cavernícola sabe, el equipo adecuado es crucial. Más allá de ese campo, hay algunos ejes verticales más grandes y técnicamente más desafiantes. La capa inferior de vellón estándar con una capa exterior impermeable es crucial para sobrevivir al ambiente subterráneo frío y húmedo. No está claro exactamente lo que pasó en el último momento de Sergei, pero parece que se dio cuenta de que no sería capaz de descender más a través del agua con el equipo que tenía. En ese momento, habría tratado de hacer su camino de vuelta a la cueva, pero debido a que ya había descendido a una zona técnicamente difícil, no pudo volver a salir. Sergei había traído ascendentes para sus manos, pero no tenía ningún alboroto para sus pies, lo que significa que no tenía puntos de apoyo para ninguno de los ejes verticales largos. Sergei había traído ascendentes para sus manos, pero no tenía estribos para sus pies, lo que significa que no tenía puntos de apoyo para ninguno de los ejes verticales largos. Debió haber intentando salir de la cueva, pero entre el agotamiento y el frío, finalmente se acostó a dormir una última vez y nunca se despertó. Al encontrar su cuerpo, el equipo de Parado volvió a la superficie y alertó a las autoridades. Debido a la dificultad de la cueva y a la profundidad en la que se encontró el cuerpo de Sergei, se necesitaría un equipo de más de 100 individuos para finalmente recuperarlo. También es particularmente arriesgado estar en un espacio confinado como una cueva con un cuerpo en descomposición, porque los gases que se desprenden del proceso de descomposición pueden acumularse y llegar a ser tóxicos a niveles suficientemente altos. A pesar de la cantidad de personas involucradas en el rescate, todavía tienen que cortar Sergei en pedazos para sacarlo con éxito de la cueva. También es particularmente arriesgado estar en un espacio confinado como una cueva con un cuerpo en descomposición, porque los gases que se desprenden del proceso de descomposición
pueden acumularse y volverse tóxicos a niveles suficientemente altos. A pesar de cuántas personas estuvieron involucradas en el rescate, todavía terminaron teniendo que cortar a Sergei en pedazos para sacarlo con éxito de la cueva. Después de su recuperación, su cuerpo fue finalmente devuelto a su esposa e hijos en Sochi. Por ahora, la cueva de Verovkina es la cueva más profunda de la Tierra, pero la Tierra es un lugar grande y las cuevas no son tan fácilmente visibles como sus contrapartes de montaña. La cueva de Verovkina solo fue coronada lo más profundo en 2018. Queda por ver si vamos a mantener su lugar como lo más profundo de la Tierra. Si disfrutaran de este video, lo apreciaría mucho si lo dieran. Eso ayuda con el algoritmo de YouTube. Y una vez más, muchas gracias por mirar y espero que los vea en el siguiente.